Gloria a Dios. Bueno, si no, pues los que no alcancen la enseñanza, pues ni modo, aquí se predicó. ¿Y se grabó o no se grabó? ¿Se grabó? Bueno. Primera Samuel capítulo 10, mi hermano, versículo número 6. Primera, pues un poquito más. Primera Samuel capítulo 10, versículo 6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Toma su lugar, hermano, glorificando a Dios. ¿Sabe de quién se está hablando, mi hermano? ¿A quién le dijeron esto? Es el profeta Samuel. Le dice a Saúl: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y sin embargo, mi hermano, sabemos la historia, cómo terminó Saúl. Y siempre habíamos, bueno, yo en lo personal había visto capítulo 15, donde dice que Saúl desobedece y es desechado. Pero el primer pecado o la primera desobediencia de Saúl ocurrió mucho antes. Y aquí fue, mi hermano, donde yo pensaba y decía, bueno, a lo mejor el Espíritu vino sobre él y lo llevó a usar en cierto momento de su vida. Pero no, mi hermano, aquí dice que el Espíritu vendrá sobre ti con poder. Y eso es lo mismo, mi hermano, la misma promesa para cada uno de nosotros, que el Espíritu va a venir o está sobre nosotros. Pero la palabra de Dios dice: y no apagues al Espíritu. El Espíritu sí viene, mi hermano, pero cuando nosotros actuamos mal, lo borremos de nuestra vida, lo echamos de nuestra vida, mi hermano, y sin el Espíritu de Dios estamos muertos. El Espíritu de Dios, mi hermano, se ha venido sobre muchos de nosotros, aún los que hoy están apartados de Dios. El Espíritu de Dios sí lo tuvieron, pero el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que no habita en un vaso sucio. Cuando ensuciamos ese vaso, el Espíritu se aparta. Y la solución, hermanos, es limpiarnos. La solución es pedirle perdón al Señor. La solución, hermano, es volver a Dios. Pero la mayoría se apartan y se apartan y se apartan hasta que ya no pueden volver. Y eso, mi hermano, cuando yo entendí esto, o este punto así, que yo no lo había comprendido así, porque yo decía, yo no puedo creer que una persona que haya conocido de Dios, que una persona que realmente sintió la presencia de Dios, que una persona que realmente tuvo el Espíritu Santo, hoy pueda vivir en la borrachera, hoy pueda vivir en la drogadicción una vez más, hoy pueda vivir en adulterio, en fornicación. Yo decía, no lo creo. No lo creo, no puedo pensar que alguien que pudo sentir la presencia de Dios en ese nivel pueda caer a un nivel en esa condición. Pero el Espíritu de Dios, mi hermano, estuvo sobre Saúl, y sin embargo Saúl llegó a caer en una condición de estar prácticamente endemoniado. A esa condición llegó Saúl, mi hermano, a pesar de que el Espíritu del Señor había estado sobre él. Y el otro pensamiento que me llegaba, o la otra forma de pensar que yo creía, decía, bueno, a lo mejor no fueron tan sinceros. A lo mejor en su momento Dios los quiso usar, pero ellos no fueron sinceros. Pero también, mi hermano, empiezo a ver la historia de Saúl, y dice, por ejemplo, aquí
ya le profetizan que él va a ser rey. Y van el profeta Samuel a convocar para que sea rey, hermano. Y dice el versículo número 21, ahí estamos, 10:21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Verso 22, preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón, y respondió el Señor: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Y hermano, cuando Saúl fue tomado para ser rey, era humilde. Era tan humilde, mi hermano, que ya el profeta le había dicho que iba a ser rey. Y cuando lo iban a ungir, estaba escondido. Él no quería ser rey. Ese era Saúl, hermano, antes de que fuera rey. Un hombre que no se consideraba valioso. Un hombre que no consideraba que él fuera importante. Y dice la palabra del Señor que muchos gritaron, o el pueblo gritó: viva el rey. Pero dice el verso 27, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Qué distinto, mi hermano, al rey Saúl, cuando oía que a David le cantaban una alabanza y venían cantando las doncellas, dice la palabra de Dios, que venían de la guerra, y dice la palabra que decían: Saúl mató a miles y David a sus 10,000, y dice que eso lo llenó de ira. No le agradó, lo disgustó. Aquí, mi hermano, unos hombres lo menosprecian, y él que dice que hizo, lo disimuló. Entonces, no era Saúl así, mi hermano. Saúl, mi hermano, fue escogido por una razón también. Pero cuando no valoramos ese llamado, mi hermano, es cuando vienen las consecuencias. Viene el capítulo 11 y dice que uno de estos pueblos que pertenecían a todas las tribus de Israel quiso hacer alianza con un pueblo fuerte, un enemigo, para que no los destruyeran. Y este le dijo: bueno, sáquense un ojo y hacemos alianza con ustedes. Sáquense el ojo derecho, les dijo el rey de este pueblo. Y dice el verso 11:6: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ahí está una vez más el Espíritu usando a este varón para convocar la guerra. Y a través de esta guerra, mi hermano, dice el versículo 11, cuando ya están en la guerra: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 campamentos, en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos.
salvó Dios a su pueblo, o Dios usó a Saúl para destruir a unos enemigos, el pueblo, verso 12, entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Ve el verso 13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Ese Saúl no lo conocía yo. Todos conocíamos al Saúl que persiguió a David, al Saúl que quería matar a David, al Saúl que, a pesar de todos sus errores y todas sus condiciones y el amor que David le había mostrado, la misericordia, él era agresivo, lo quiso matar varias veces. Todos conocíamos a ese Saúl. Pero me puse a ver en qué momento cayó, en qué momento cometió un error Saúl, qué fue lo que lo llevó a ser ese Saúl que conocíamos. Porque ahí, mi hermano, ya estaba el pueblo: vamos a matar a los que no te aceptaron como rey. Y dijo: no morirá ninguno. Ese Saúl no lo conocía yo, mi hermano. Y ahí es donde vemos cuando Dios pone ese entendimiento nuevo, cuando comprendemos algo más. Yo ese Saúl no lo conocía, mi hermano. Yo solamente conocí un Saúl de cuando el espíritu lo había abandonado. Pero esa precisamente es la enseñanza. ¿En qué momento lo abandonó el espíritu? ¿En qué momento llegó a ser el Saúl que conocíamos? Porque este Saúl, mi hermano, era un Saúl humilde, era un Saúl que no se encolerizaba tan fácilmente, era un Saúl que hasta perdonaba. Hasta perdonaba, mi hermano. Pero nos vamos al capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Hasta aquí, mi hermano, Saúl todavía mostraba valor, valentía. Todavía Dios ponía el sentir del pueblo de apoyarlo. Pero cuando ven que el enemigo era más grande, empiezan a abandonarlo, empiezan a tener temor. Y cuando Saúl ve, mi hermano, que el pueblo desertaba, dice el verso 9: entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él
acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Si hasta aquí lo hubiéramos dejado la historia, mi hermano, una vez más parecería un hombre de decisiones, un hombre que tomó una decisión, hizo algo que aparentemente era lo correcto. El pueblo se va, yo quiero el favor de Dios, tú no vienes y yo busco el favor de Dios, me esforcé. Dice el verso 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Mi hermano, fue el primer error de Saúl: hacer lo que no te corresponde. Y cuando lo haces porque quieres, no hay bendición. Al contrario, en lugar de que se confirme lo que Dios tiene para ti, te lo puede quitar. Te lo puede quitar completamente. Dice: ahora estaba para que si hubieras esperado. La razón, dice, que el pueblo desertaba. La razón, mi hermano, puede ser temor. Lo hizo por temor. Otra razón puede ser también que lo hizo porque era de carácter arrebatado, impulsivo. ¿Y cuántas veces, mi hermano, a través de la palabra del Señor nos habla de ser prudentes? Porque cuando actuamos con impulsividad, mi hermano, en lugar de lograr el favor de Dios, logramos el rechazo de Dios. Cuando no esperamos el tiempo que Dios tiene determinado para nosotros, en lugar de tomar la decisión correcta, tomamos una decisión incorrecta que termina afectándonos y puede afectarnos para siempre, hermano. Sea por temor, junto con la impulsividad de Saúl, el asunto es que desde ese momento, dice la palabra, que el Señor puso sus ojos en otro. ¿Cuántas veces, mi hermano, por una acción, o por una decisión, o por una palabra, o por una enseñanza, o por lo que sea, mi hermano, tomamos decisiones equivocadas como hijos de Dios? Y la peor decisión que tomamos, como decíamos el jueves, es dejar de congregarnos. Y en lugar de obtener el favor de Dios, me alejo más del favor de Dios. En lugar de ver cómo arreglamos el asunto, lo empeoramos todo, porque ahora ya no tenemos ni dirección, ni tenemos visión, ni tenemos nada de parte de Dios, y todo empieza a deteriorarse. Porque a partir de ahí, mi hermano, todas las decisiones de Saúl empiezan a ser un completo desastre. Todas las decisiones que empieza a tomar, mi hermano, empieza a hacerlo sin consultar a Dios. En cierta manera, como que ya sentía que Dios lo había rechazado y ya no le importaba tomar en cuenta a Dios. La impaciencia, mi hermano, el no saber esperar el tiempo de Dios, el actuar apresuradamente y hacer
lo que no nos corresponde no es algo que Dios premia. Al contrario, mi hermano, es algo que Dios le rechazó a Saúl, y por esa razón, mi hermano, fue la decadencia de Saúl. Ya en el capítulo 14, una vez más viene una batalla, y dice el versículo 18: y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Este alboroto, mi hermano, lo había provocado su hijo Jonatán. Una vez más había ido contra los filisteos, y los filisteos, en el temor, empezaron a matarse entre ellos. Y en ese momento, mi hermano, que ven que estaba matándose entre ellos, lo ven como una oportunidad, y es cuando dice Saúl: tráeme el arca de Dios. Y lo hacía, mi hermano, para consultar a Dios. Pero dice que cuando el sacerdote estaba a punto de ejercer su ministerio, mi hermano, dice que el campamento de los filisteos iba aumentando. Y dice: entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Ahí está, mi hermano, una vez más, la impulsividad. Iban a consultar a Dios, pero él dijo: no, es momento de pelear, sin consultar a Dios. Iban a consultar a Dios, pero cuando él pensó que era una buena oportunidad, mejor tomó su decisión. Dijo: es oportunidad de pelear. Y le dijo al sacerdote: detén tu mano, ya no hagas nada, vamos a pelear primero. Qué error, hermano, no consultar a Dios. Podrá ser una oportunidad aparentemente atractiva. Podrán pensar que es la mejor decisión, mi hermano, pero si no consultas a Dios, va a ser un error. Cuando no consultamos a Dios, mi hermano, antes de tomar una decisión, es que es una oportunidad, hermano, que no puede ver otra. Claro que puede haber otra y mejor. Pero cuando no consultas a Dios, cuando te dejas llevar por tus sentimientos, por lo que tú ves, ahí, mi hermano, es cuando viene el error. Salió a perseguir a los filisteos. Dice el versículo número 21: y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán, así mismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla. Verso 23: así salvó el Señor a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Cuando no tienes dirección de Dios, mi hermano, empiezas a tomar decisiones que afectan incluso a quienes están bajo tu dominio o a tu lado, o que tienen una relación contigo. En el caso de nosotros, hermano, podemos terminar afectando a nuestras familias, afectando a nuestros hijos, afectando todas nuestras relaciones, todo lo que está a nuestro alrededor, mi hermano. ¿Por qué? Porque este hombre ya había tomado algo personal. Ya no estaba haciendo esto por el pueblo de Dios, ni estaba haciendo esto contra los enemigos del pueblo de Dios. Dice que eran mis enemigos, dice Saúl.
Ya son mis enemigos y nadie va a comer hasta que tome venganza de mis enemigos. Cuando no hay dirección de Dios, mi hermano, empiezo a hacer las cosas a título personal. Empiezo a hacer las cosas porque quiero. Empiezo a hacer las cosas porque creo. Empiezo a hacer las cosas porque siento. Y nada de esto, mi hermano, es una dirección de Dios. Es más, decía una persona hace poco ahí, de esos que les encanta discutir en el internet con los temas, y decía que el juicio, el razonamiento y la lógica era la revelación de Dios a los hijos de Dios. La lógica y el razonamiento, que era la revelación. Estás completamente mal. ¿Dónde dice la Biblia que la lógica y el razonamiento es la revelación de Dios? Todo lo contrario, mi hermano. Eso es lo que más se opone a la revelación de Dios. No tiene lógica muchas cosas que Dios pide. No tiene sentido común. Pero si lo obedeces, se cumple. Es más, dice la palabra de Dios que es locura. El Evangelio y la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No tiene lógica, no tiene sentido común. Y decía, según explicando, y claro, su explicación no era bíblica, y por eso decía, por lógica y por sentido común, y esa es la revelación de Dios. No, hermano, le digo, estás perdido. La lógica y el sentido común no es la revelación de Dios, esa es la revelación del hombre, y esa va completamente contraria a la palabra de Dios. Y aquí estaba este hombre tomando una decisión personal, y dice el verso 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Verso 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Hemos visto el comparativo, mi hermano, de la miel con la palabra de Dios. El sentido común, la lógica, lo que pensamos que es lo mejor desde nuestro entendimiento, tiene que ser puesto, mi hermano, a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos abra los ojos. Tienes que verlo conforme a la palabra de Dios. Siempre no es lo que creo, lo que siento, lo que pienso. Tengo que ver qué dice la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión, si no tengo una dirección exacta, correcta de Dios, mi hermano, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Aquí dice, mi hermano, que cuando Jonatán, el hijo de Saúl, mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, fueron aclarados sus ojos. Si antes de tomar una decisión, mi hermano, nos fuéramos a la palabra de Dios, no tomaríamos decisiones impulsivas, no tomaríamos decisiones desacertadas, no tomaríamos decisiones que terminan afectando a nuestras familias y hasta nuestras almas. Pero no, sigo pensando en mí, en lo que siento, en lo que creo, en lo que pienso, en lo que creo que me hicieron, en lo que creo que hicieron, en lugar de irme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que aunque si alguien me obliga a llevar una carga, una milla, el Señor me dice, ve con él 2. Si me fuera la palabra de Dios antes de tomar una decisión, no tomaríamos decisiones impulsivas, como la mayoría de los cristianos tomamos decisiones impulsivas. Inmediatamente, ya pasó esto, ahora hago aquello. Y lo consultaste con la palabra de Dios. Lo consultaste viste en la palabra de Dios que era la decisión correcta. Que el pastor hizo aquello, entonces vamos a hacer esto. Y ya consultaste con la palabra de Dios. Ya viste la palabra de Dios que
eso es lo correcto. Si no, llevamos esa miel, y la palabra de Dios es mejor que la miel, y más dulce que la miel de panal, lo dijo el mismo salmista David. Nunca van a ser aclarados nuestros ojos y no vamos a poder ver bien, ni tener la visión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando este varón no permitió esta condición, dice la Escritura, mi hermano, que a pesar de que ganaron esa batalla, se escaparon muchísimas personas por una decisión equivocada de este varón. Dice el versículo número 37, después de que terminó esta batalla, mi hermano, que Saúl estaba enojado porque se habían escapado muchas personas, y se habían escapado por una decisión equivocada de él. Y ahora sí dice el verso 37, y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos y los entregarás en manos de Israel. Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Primero no consulta a Dios. Sin consultar a Dios, ponen aprietos a su pueblo. Y cuando Dios no le responde ya, porque al principio no lo consultó, primero no lo consultas, y ya cuando lo consultas y no te responde, empieza a actuar, dice la palabra, a echar suertes para saber quién había sido el que tiene la culpa de que Dios no le respondiera. Y ahí empezamos a ver otra vez, mi hermano, error tras error, decisiones equivocadas tras decisiones equivocadas de Saúl. Empezó todo, mi hermano, por no esperar en Dios, y continuó por no consultar a Dios antes de tomar estas decisiones. Y ya, a pesar de todo esto, mi hermano, el Señor le vuelve a dar una encomienda. En el capítulo 15 dice: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Tebaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: váyanse, apártense de aquí y salgan entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Qué palabra fuerte es esta? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Y cuál es la razón? No ha cumplido mis palabras. Y una vez más, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl mal? Porque incluso dice que lo que tomó, después dice que lo tomó para ofrecer sacrificio a Dios una vez más. También pudo haber sido una bendición para el pueblo, un botín, ovejas, bueyes, vacas. No, Dios no puede estar aquí. No, Dios, ¿cómo que Dios dice que lo mate? No, esto es para Dios, es para nosotros, esto es bendición. Cuando es en desobediencia, mi hermano, aunque parezca bendición, no es bendición. Cuando es en desobediencia, mi hermano, puede parecer una grande bendición, pero no la es si no está en obediencia a lo que Dios está demandando. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Una vez más, mi hermano, Saúl está mostrando un juicio que no es lo que Dios espera o esperaba. Y Samuel lo reprende y dice en el versículo 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, a veces las decisiones que Dios toma no son las que yo quiero, no son las que yo pensaba que era lo mejor. Pero 2 veces Samuel quiso hacerlo a su manera, y lo quiso hacer para agradar a Dios, y no le agradó a Dios. Primero ofreció un sacrificio que no le correspondía, y después trajo un sacrificio que Dios nunca pidió, y las 2 veces fue rechazado por Dios. Las 2 veces, mi hermano, no consultó cuál era la voluntad de Dios, y dijo Dios a través de Samuel: Dios no se complace en los sacrificios, Dios se complace en la obediencia. Porque realmente creas que yo tengo la dirección correcta, exacta. Yo sé cuál es tu tiempo, yo sé cuál es el momento, yo sé qué está pasando en tu vida. Aprende a esperar en mí, aprende a confiar. Yo tengo la solución a tu problema. No tomes decisiones por tu cuenta, porque vas a traer más problemas a tu vida. Y Samuel siempre creía ser más sabio que Dios, y siempre tomaba una decisión distinta a la que Dios le había encomendado. Versículo 23: porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel.
Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Errores tras errores. Cada vez que se le reprendía, más renegaba Saúl. Reconocía su error, pero se justificaba. Reconocía su error, pero culpaba a otros. Reconocía su error, pero no quería humillarse. Hónrame. Sigo siendo el rey, aunque desobedecí, sigo siendo el rey. Hónrame delante de los ancianos. Para que se rompa una tela, mi hermano, o un vestido, o el material del que haya sido esto, ¿en qué condiciones habrá estado el jaloneo, mi hermano? Samuel jalándose: ya me voy, y no te voy a dejar ir hasta que le rompe el vestido. Tú que es un forcejeo, mano. Un vestido no se rompe nomás así, rompe una tela de batalla. A ese nivel estaba Saúl encaprichado. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Nos encaprichamos con algo, y si no lo tenemos, cometemos errores y hacemos cosas que en lugar de traernos bendición, nos va a traer juicio de parte de Dios. Se encaprichó y dijo: pues ahora me honras de todas maneras. No se humilló, no quiso reconocer su error. Lo reconoció, pero no delante del pueblo. Dijo: no, me vas a honrar. Y Samuel lo hizo. Y ahí, mi hermano, es cuando el Señor lo desecha completamente ya. Cuando te da una oportunidad y tú vuelves a tomar decisiones equivocadas, el Señor te desecha completamente. Y esto, mi hermano, aplica para todas las áreas de nuestras vidas. Cuántas bendiciones Dios nos ha prometido, cuántas bendiciones Dios nos ha profetizado, pero todo a su tiempo, todo en su momento, todo en un orden, mi hermano. Y sobre todo, lo que siempre se ha enseñado, mi hermano, y aquí lo estamos viendo: a Dios le interesa más la obediencia que un sacrificio. ¿Cuántas veces la gente, con tal de tener un lugar, hace lo que sea? Por tener un micrófono, por tener un instrumento, hace lo que sea, pero no se somete a obediencia. No le gusta la obediencia, no quiere vivir en obediencia. Cuando el Señor, mi hermano, le importa más la obediencia que ese sacrificio que pueda ofrecerle. Le importa más la obediencia que aquello que tú quieres ofrecerle a Dios. Dios dice: yo quiero más obediencia. Porque Él tiene un plan, mi hermano, bien trazado, bien definido. Y vemos como Saúl siempre cambiaba los planes de Dios. Cuando estaba escribiendo esta enseñanza, recordé una historia contaba de un equipo, de uno de los entrenadores ganadores de béisbol, y uno de los que más robaba, de los mejores robadores de bases, no sé cómo se le diga, que robaba bases. Yo no es uno de mis deportes que haya visto alguna vez en mi vida, me aburre pero que estaba este hombre en primera y voltea a ver a su entrenador y le pregunta que si se roba la base, y el entrenador dice que no, y este se desespera y dice, y empieza a hacerle señas. Dice que hacen señas ahí que parecen cholos, y le hace señas uno al otro, y el otro le hace señas igual, y no lo dejan que corran, y de todas maneras se roba la base. Y al final terminan ponchando a uno de los jugadores
y no hacen ninguna carrera. Y ya cuando vienen a la banca, le dice: ¿sabes por qué no te di permiso de que robaras la base? Y ya no. Digo: mira, después de ti seguía un buen bateador, o el que estaba era un buen bateador. Si estaba tu base ocupada, no podían darle base por bola, porque automáticamente iban a tener 2 personas en el juego y con 2 posibles carreras. Él era buen bateador, pero como ya dejaste tú libre en una base, le dieron base por bola y avanzó solito. Y el tercer bateador que seguía es uno de los peores que tenemos. Por eso te dije que no te robaras la base, pero tú lo hiciste de todas maneras y por eso no hicimos ninguna carrera. Tú nomás viste una base, yo estaba viendo todo el juego completo. Y es exactamente, mi hermano, lo que Dios, tú nomás ves una base, pero Él está viendo el juego completo. Tú nomás estás viendo algo que quieres hacer, pero Dios está viendo en qué realmente eres útil y dónde realmente puedes servir mejor. Y yo solamente veo lo que quiero, yo solamente veo lo que anhelo, yo solamente veo lo que deseo, cuando Dios está viendo todo el panorama completo. Y así, mi hermano, como este hombre, podemos arruinar los planes, y no arruinar los planes de Dios, porque Dios va a poner a otro que haga lo que yo no quise hacer por no esperar en Él. Porque sus planes no se arruinan, arruinas tú tus planes que tenía para ti. Tú eres el que arruina los planes que Dios tenía para ti. Tú eres el que termina arruinando los planes que Dios tenía para tu vida. Pero por tomar decisiones equivocadas y pensar que somos más sabios que Él, y tomamos nuestras propias decisiones sin consultarlo a Él, entonces vienen las consecuencias. Y dice el capítulo 16, versículo 14. En el capítulo 16 vemos que ya va Samuel y unge a David. Dice el versículo 14: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Ahí empieza, mi hermano, el Saúl que todos conocemos. El Saúl que quiso matar a David varias veces. El Saúl que quiso matar a su propio hijo por defender a David. El Saúl que salía a la guerra ya no contra sus enemigos, sino contra David, el que había sido ungido ya para ser el rey. Y David le perdona 2 veces la vida, y Saúl, aún así, sigue pensando que David era su enemigo, a pesar de que le había demostrado 2 veces que él nunca quiso matarlo, que él nunca quiso destruirlo. Pero cuando el Espíritu de Dios, mi hermano, se aparta de una persona, es cuando vienen todas las consecuencias que les decía que yo antes no las había visto y que sí me puso alerta. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 43. Y esto ya es muy conocido de todos nosotros, pero vean y recordemos lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada, pero sobre todo, mi hermano, vacía. Cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, mi hermano, es un lugar otra vez listo para todos esos espíritus. Y que siempre, mi hermano, que pensamos en espíritus, pensamos en gente que se le voltean los ojos y que se revuelve y sale espuma por la boca. Cuando hay otros espíritus, mi hermano, que atormentan a los cristianos: la ira, la amargura, el resentimiento, el desánimo, la mentira, la rebeldía. Son espíritus, hermano. Son espíritus que están
esperando una oportunidad. Y cuando yo, por mis imprudencias, echo de mi vida al Espíritu Santo, vienen 7 espíritus peores. Y volvemos, no tiene que ser, y tengo que caerme y revolcarme y echar espuma por la boca. Pero hay cristianos, mi hermano, que nomás con verle la cara, dices, trae espíritus, trae una ira que no la puede contener, trae una amargura que, ay Señor, nomás te amarga nomás de verlo. Oye, gente que las veces dice, santo Señor, esta mujer, esta persona que trae una amargura que se puede ver, hermano. Pues son los espíritus, hermano, que se han ido. Pero cuando yo traigo el Espíritu de Dios en mi vida, vuelven a mi vida y volvemos a ser peores que lo que éramos. No es necesario, mi hermano, caer revolcándose para traer espíritus inmundos. Esos espíritus, mi hermano, son tan graves que dice la palabra de Dios: mira que no haya alguien con una raíz de amargura y que por ella no alcances la gracia del Señor. Así de grave es este espíritu, mi hermano, que te puede apartar de la gracia de Dios. Y si somos salvos por gracia, pero nos apartamos o nos aparta de la gracia esta amargura, mi hermano, pues ¿quién nos podrá salvar? Esos son los espíritus, mi hermano, que muchos cristianos han dejado entrar a sus vidas una vez más. La ira, la desobediencia, la rebeldía, y al rato vienen otros y otros. Y por eso, mi hermano, dice el versículo 45, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y ahí está, mi hermano. Yo les decía, yo siempre había creído que a lo mejor no eran sinceros, muchos de ellos. Porque yo decía, ¿cómo alguien que conoció de Dios, alguien que realmente pudo sentir la presencia de Dios, cómo puede hoy revolcarse en el pecado? ¿Cómo puede hoy volver a una porquería de vida? ¿Cómo? Ese hombre no pudo haber conocido de Dios. Porque alguien que conoce de Dios no puede volverse a esa condición. Pues aquí está, mi hermano. Bíblicamente, sí es posible. Sí es posible, mi hermano. Y ahí fue donde me espanté realmente y diga, no, Señor, con ser sincero no basta. Tengo que estar listo siempre. Si yo hoy pienso y siento en mi corazón que he tratado de ser sincero con el Señor, pues ya me di cuenta que no basta, mi hermano. Tenemos que tener cuidado, porque sí podemos llegar. Sí podemos llegar. Si nos descuidamos, a pesar de haber conocido de Dios, a una condición triste, miserable, a una condición que es peor que antes de haber conocido de Dios. Sí conocieron de Dios muchos de ellos, sí pudieron vivir. Y una de las pruebas que más me impactaban eran los frutos. ¿Sabes qué? Dios realmente lo usaba, sí tenía el Espíritu Santo, porque Dios lo usaba aún para sanidades y había milagros, y hoy están en condiciones de la tristeza. Hoy están en condiciones que te da un sentimiento de verlos en esa situación. Porque ha llegado a decir, no, es que a lo mejor no conoció de Dios, a lo mejor nunca fue sincero. Saúl, mi hermano, lo vimos al momento, cuando Dios lo escogió, era honesto, era humilde, pero cuando empezó a desobedecer a Dios y a tomar sus propias decisiones, terminó el Espíritu de Dios abandonándolo y un espíritu inmundo tomando el control de su vida. Muchos cristianos, mi hermano, que pudieron haber caminado y tener una gracia y la unción de Dios, cuando empezamos a tomar decisiones erróneas, equivocadas,
y sin consultar a Dios, mi hermano, en lugar de traer bendición a nuestras vidas, traemos esa rebeldía, que es un pecado, mi hermano, que el Señor completamente desecha a estas personas. Y una cita que me recordó ese día el Señor, la de 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Me recordó el Señor, porque mi pregunta era ¿cómo es posible que alguien con conocimiento de Dios pueda llegar a esa condición? Cuando se cauteriza la conciencia, mi hermano, para que lo podamos entender, es una conciencia muerta, o no existe la conciencia, está muerta la conciencia. Y cuando no tienes conciencia, mi hermano, ya no te redarguye hacer el pecado. Te da lo mismo si pecas o no pecas, si es un pecado pequeño o grande, que no hay diferencia para Dios, pero entre los hombres sí hay unos que te espantan más que otros, y dices, ¡ay, tremendo! Eso no puede ser. Eso sí está tremendo. Como decía el apóstol Pablo, esto no se nombra ni entre los gentiles, ni los mundanos hacen cosas de ese tamaño. Y mejor una persona que se dijo ser cristiano, o aún diciéndose ser cristiano todavía, hacen cosas de ese tamaño y dicen, ¡ay, Señor! ¿Cómo es posible? Pues es posible, mi hermano, cuando ya no hay conciencia. Cuando la conciencia se cauteriza, hermano, estás condenado a la depravación, al más bajo que pueda ocurrirle a un ser humano. No hay conciencia. No eres consciente de lo que estás haciendo. Y si no es fácil, yo siempre he dicho que creía que era imposible que una persona que conoció de Dios llegara a esos niveles. Pues sí, hermano, sí es posible. Sí es posible cuando el Espíritu de Dios se aparta de uno. Cuando nosotros hacemos que el Espíritu de Dios se aparte de nuestras vidas, dejamos lugar a otros espíritus y ya perdemos hasta la conciencia. Y pues eso, mi hermano, es igual a no tener ni vergüenza, mi hermano. Más adelantito, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál será el don celestial, mi hermano? Y para más claro, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¡Ay, Señor! Por eso dice el apóstol, o el Señor a través del apóstol: el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí está, mi hermano, clarísimo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Para aquellos que no quieren enseñar lo que la palabra del Señor llena la Biblia, de tener cuidado con nuestra salvación, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, mi hermano. ¿Y para qué voy a cuidar algo que no se pierde? ¿Por qué cuido a mis hijos? ¿Porque se me pierden? ¿Para qué el Señor me va a decir en la palabra de Dios que cuide mi salvación si no se pierde? ¿Para qué? ¿Para qué me va a dejar tanta doctrina, tanta enseñanza? ¿Para qué nos dejó toda esa enseñanza, mi hermano? Si al final solamente basta con decir que es mi Señor y ya es todo. ¿Para qué entonces la enseñanza?
Simplemente hubiera dicho, vayan y díganle que me acepte como su Salvador, y ya es todo. ¿Para qué tantas enseñanzas? ¿Para qué tanta doctrina? Y no estoy hablando, mi hermano, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Estoy hablando de doctrina que él mismo dejó aquí, mi hermano. Él dijo, si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y no lo dijo Pablo, lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, no es el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Para qué nos dejó esas enseñanzas si no se pierde la salvación una vez que eres salvo? Y dice, es que como dice aquí, que es imposible que los que recibieron o fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dicen, no, es que hay gente que nomás fue a la iglesia y lo vio cómo se movía el Espíritu Santo, por eso dicen que fueron partícipes nada más. Ay, qué simpleza sale esta gente, hombre. Ahí está diciendo, hermano, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial. Asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Está hablando, mi hermano, de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que pudo haber estado en la presencia de Dios, que pudo haber tenido el respaldo de Dios, que pudo haber tenido el Espíritu Santo en sus vidas. Pero, dice el verso 6, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Recayeron. Nosotros no condenamos, no hacemos juicio, ni aún de nadie que hayamos oído que hizo esto o hizo aquello. Pero la palabra que nos advierte, mi hermano, de que hay que tener cuidado. Porque aquí dice que es imposible. Y cuando algo es imposible, mi hermano, significa que solamente depende de Dios. Solo Dios, mi hermano. Solo va a depender de Dios. Si te perdona o no te perdona, si te vas o no te vas, si te quedas o te quedas. Porque lo imposible solamente es para Dios, hermano. Ya no depende de nosotros. Nosotros podemos apartarnos de ese pecado, que sería lo correcto. Nosotros podemos volver a buscar la presencia de Dios, pero ya está dentro de la categoría de lo imposible para el ser humano. Es imposible, hermano. Y por eso decíamos, íbamos concluyendo esto, ahí vemos varios pastores que íbamos platicando este tema, y por eso llegamos a esa conclusión de que aunque Dios sí puede perdonarnos, el enemigo nos acusa tanto que muchos, o la mayoría, no vuelven. Nunca vuelven a ser los mismos. Nunca vuelven a tener esa comunión con Dios. Y ya una vez que cayeron, se les hace más fácil seguir pecando que venir al arrepentimiento. Y por eso, aunque les hemos enseñado que está dentro de lo imposible, pero no hay nada imposible para Dios, mi hermano, mejor cuidarnos. Mejor cuidarnos, porque si es posible que después de haber conocido a Dios, caer en condiciones terribles. Y lo hemos visto con gente que a lo mejor solo conocieron, solo gustaron, pero tristemente también lo hemos visto con gente que llegó a ser predicadores, llegaron a ser predicadores, llegaron a ser evangelistas. Además, nomás lo vi, y lo leí, porque una persona que tenía que uno de sus ministerios era ayudar a homosexuales, y que los ayudó, terminó casándose con uno.
terminó en esa condición. A ese nivel puede llegar. Otros que hemos oído también que tenían esos dones de liberación, esas condiciones, esa gracia de parte de Dios, y que cayeron en esas condiciones, en eso que tanto reprendían, que tanto luchaban contra esos espíritus. Un día recayeron, un día se descuidaron y destruyeron sus matrimonios, destruyeron sus vidas, y hoy están en condiciones terribles. Pero una ocasión, recuerda que les platicaba de este hombre que había caído y cómo Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos, cómo Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Pero nosotros, mis hermanos, ya no nos guiamos por Dios, ya no nos guiamos por la palabra, ya no tenemos el entendimiento, y por eso, aunque Dios podía perdonarnos, muchos no vuelven. Y por eso, mi hermano, es mejor no caer nunca en desobediencia, en rebeldía, que pueda traer consecuencias a tu vida, que pueda traer tus espíritus, que puedan dominar un día tus decisiones, tus acciones, y cometer un error de este tamaño, mi hermano, donde caes en la categoría de imposible. Terminamos ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo, este versículo que ya decía, uno de los que me enfocaba, eran falsos, no eran sinceros. Pero, mi hermano, dice el versículo 15: han dejado el camino recto y se han extraviado. No lo eran, hermano, lo dejaron, se extraviaron. No eran falsos, no eran mentirosos cuando estaban. Un día dejaron el camino recto y se extraviaron. Se extraviaron del camino y siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí está esta aclaración que me hizo el Señor en ese momento, de que si estos son falsos profetas, falsos maestros. No, mi hermano, no lo eran. Ellos iban caminando. Muchos de nosotros podemos estar hoy aquí, mi hermano, y si nos apartamos en algo que Dios esté pidiendo, mi hermano, cuidado, mucho cuidado con apartarnos con nuestras propias decisiones y nuestras propias voluntades, porque al rato dice la palabra que muchos procurando, aún con lágrimas, no recuperan esa primogenitura. Han dejado el camino recto y se han extraviado. No eran así, mi hermano. Igual que Saúl, igual que muchos pastores que hemos conocido, no eran así. Pero en un momento, en un descuido, mi hermano, se extraviaron. En un descuido, mi hermano, se salieron del camino recto y terminaron en esas condiciones que algunos hemos oído de ellos. Versículo 19: estos varones, estas personas que han caído en esta condición, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
una vez más, hermanos, confirmando la palabra del Señor Jesucristo. Porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Sí lo conocían, hermano. Sí, fueron hombres y mujeres que fueron sinceros en su momento. Sí habían conocido el camino de la justicia. Y después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, como nos predicaba nuestro hermano el día jueves, ignorando lo que nosotros mismos juramos, desechando el juramento, incumpliendo nuestras promesas a Dios. Cuidado, mi hermano, porque el Señor nos dio una bendición muy grande y debemos de cuidarla y debemos de esforzarnos todos los días, mi hermano, porque no eran gente que desde el principio fueron así. Un día, en un momento, en un descuido, cayeron en esa condición y en lugar de venir al camino correcto, a pedirle perdón al Señor, a humillarse, como hubiera hecho también Saúl, siguieron en esa condición hasta llegar a caer cada vez más bajo y más bajo. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una vez más, para aquellos que dicen que la salvación no se puede perder, hermano, estas condiciones nos hablan y dicen que esto es para otras personas, que no es para los que renacieron de nuevo, que no son para los que ya, aquí está hablando mi hermano, de alguien que fue lavado y después de haber sido lavado vuelve otra vez a la inmundicia y a la revoltura y a la porquería. Y no es porque nunca fueron sinceros o nunca conocieron de Dios. Sí conocieron de Dios y en su momento, en su inicio, fueron sinceros, pero se apartaron. Y una vez que te apartas, mi hermano, el Espíritu del Señor se puede apartar de nosotros, como se apartó de Saúl. Y ya cuando ya no está el Espíritu de Dios, la casa está desocupada, está barrida, está adornada, y vienen los otros espíritus, toman posesión de esa casa y viene a ser peor que lo que era antes de haber conocido de Dios. Antes era uno que decía, bueno, si yo trato de ser sincero siempre con el Señor y estas personas no fueron sinceras, pues por eso a lo mejor tarde o temprano salió a la luz lo que eran. No es cierto, era un error. Eran personas que también fueron sinceras, que sí conocieron de Dios. Y cuando sabes, hermano, que alguien que conoce de Dios puede llegar a esos niveles, ¿qué podemos hacer nosotros? Jamás apartarnos del Señor. Jamás tener siquiera el pensamiento de dejar a Dios, porque nuestro estado postrero puede ser peor que lo que éramos. Hermano, no puede ser, hermano. Va a ser peor. Si dejamos al Señor, nuestro postrer estado va a ser peor que el primero. Va a ser peor. Así que dijo el apóstol Pablo, o escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Quizá muchos de los que debieron haber oído ya no están, pero como siempre he dicho, ¿para qué predicamos a los que no están? Es para nosotros, hermano, que todavía estamos aquí luchando, que sigamos esforzándonos, hermano, porque hemos visto en qué condición han llegado muchos que se apartaron y no quisieron regresar al camino de la verdad. Y que eso nos sirva de lección, y que para que cuando veamos las bancas vacías, en lugar de pensar en unirme a ellos, afirmarme más, porque el enemigo, mi hermano, quiere más todavía. Hay dos cosas, no sé cuántas cosas dice ahí, que no se sabe
pero una de ellas dice que es el Seol, el infierno. Nunca se sacia, mi hermano. Satanás no está conforme con los que ya se llevó. Todavía quiere los que estamos todavía firmes y que todavía le vamos a hacer la guerra hasta el último día de nuestras vidas. Pero como eso es algo que Él no quiere, estamos en la lista. Pues no me importa, mientras sigue en la lista del Señor. Mientras esté en la lista del Señor, no me importa que a mí me ponga en su lista. Seguiré su lista negra. Seguiré su lista de los que quiero destruir. Pero nosotros, mi hermano, confiamos en Dios Todopoderoso, que no nos dejará caer en una prueba mayor que la que podamos soportar. Así que, mi hermano, firmes y adelante. No importa si la gente no quiere la verdad. No importa que la gente prefiera enseñanzas ligeras, enseñanzas suaves. Si se salvan, espero que sí. Porque yo no vine a condenar ni a juzgar. Lo que yo sí sé es que debo de enseñar lo que está escrito, mi hermano, escrito en la palabra del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, y aunque dije que terminamos más para que lo leamos ahí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 28, dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen y acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno a cada uno. Y ahora, hermanos, los recomiendo a Dios y a la palabra de la gracia, que tiene poder para solidificarlos y darles herencia con todos los santos. El versículo, uno de los versículos que quería más es el que dice, el que está arribita, el versículo 26 y 27. Por tanto, yo les protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Así, mi hermano, cualquiera que se aparte, yo estoy libre de esa sangre, porque por enseñanza no ha quedado. ¿No quieren la verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos. Yo seguiré enseñando. Yo, se lo he dicho, estaré más triste el día que deje de enseñar lo que está escrito. Ese día sí va a ser triste para mí, y no creo llegar ese día, porque para eso nos puso el Señor. Y dice la palabra del Señor: si tratáramos de agradar a los hombres antes que a Dios, entonces no soy siervo de Dios. Como siervo de Cristo, seguiremos anunciando lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la gente no quiere, al mismo Señor Jesús se le fueron. Al mismo Señor Jesús se le fueron, porque el Evangelio, como quiere Dios que lo llevemos, solamente los valientes. Y son familia de usted, son conocidos, son amigos, son hermanos. Podemos seguir pidiendo por ellos, podemos seguir orando por ellos, pero nosotros, mi hermano, seguiremos hasta el fin. Seguiremos y seguiremos en lo que hemos aprendido, mi hermano, en obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos guarde y para que el Señor alcance y tenga misericordia
camino de la verdad por decisiones impulsivas, por decisiones equivocadas.